En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este 12 de mayo de 2025. En primer lugar, agradecer a todos los que estuvieron el pasado viernes en el evento de B1. Pudimos estar charrando y por fin desvirtualizarnos, que eso ayuda mucho. Fue un éxito rotundo, me consta, por los mensajes que nos han enviado que les gustó mucho, y prometemos repetirlo próximamente, y también haremos algún cambio en ese evento, que ya saben que los socios tienen preferencia. Así que nada, mil gracias por todo el apoyo y el cariño que nos mostraron el pasado viernes. Apoyo y cariño que no mostró Pedro Sánchez a sus varones, esto hay que decirlo. Porque hoy publica el diario El Mundo en exclusiva conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y don José Luis Ábalos. En esas conversaciones se ve, pues la verdad que algunos dicen, ¡ay, qué sorpresa! Hombre, sorpresa, que Pedro Sánchez quisiese liquidar a los varones críticos, pues hombre, a ver, sorpresa no. Pero iba en esta línea el presidente del gobierno, los mensajes que le mandaba a don José Luis Ábalos, que ya saben que era el fontanero, la mano derecha de Pedro Sánchez, en la que le decía cosas como estas. No te olvides hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. A lo que don José Luis contestaba, sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo, se refiere a Chimo Puig, hoy bien, sí, pero las de Paje y Lambán no. Oye, Chimo es ya más sanchista que tú. Le mandaba ese mensaje Lambán a don José Luis Ábalos y don José Luis Ábalos se lo reenviaba a Pedro Sánchez, que contestaba con un ja, 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 ja. Otro de los mensajes que se han publicado es un tuit, en el que es un tuit de Lambán, en el que Sánchez le dice a Ábalos, llamad al petardo este. El petardo es Lambán. Ahora lo llamo, obedeciendo don José Luis, que ha sido el más leal de todos. La cuestión va a estar en si esto lo ha filtrado Ábalos o la UCO. Claro, esto es lo importante. También le decía, acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos Cerdán, que por cierto está desaparecido, dentro de poco sabremos noticias que no le van a gustar a Santos Cerdán, le pegaríais un toque y que dejara de tocar los cojones. Es lo que decía Sánchez, a lo que don José Luis contestaba con un ok. A este respecto, ¿qué es lo que ha dicho Paje? Pues le preguntaban hoy, decía esto. Paso a las descalificaciones, ni a lo que tenga que ver con insultos, ni con apreciaciones de ese tipo, ¿no? Hace ya mucho tiempo que las adjetivaciones, las calificaciones o las descalificaciones las paso bastante más por alto que los problemas de fondo. Yo aceptaría de buen grado cualquier tipo de descalificación, incluso diría que semipersonal, si a cambio de aguantar eso se dejara de pactar con independentistas o con quienes desnaturalizan al PSOE. Pues esto es lo que decía hoy Paje. También en otro de los mensajes que leemos a continuación, en este caso era Vara, cuando Vara pues era un poco díscolo, ahora ya no, que le decía, llámalo y dile que es impresentable. Don José Luis contestaba, desde luego. ¿Hablaste con el petardo de Vara? Para Pedro Sánchez son todos unos petardos, menos él, claro. A lo que Ábalos respondía, sí, excusas peregrinas. Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de sus presupuestos generales del Estado, como si los presupuestos generales del Estado fuesen, que bueno, también no debería sorprendernos, que Sánchez creas que son suyos. Le mandaba un mensaje también a Ábalos reenviado por Vara, que, bueno, pues básicamente decía que si consideráis que mi posición del otro día debe tener consecuencias, me lo decís y está hecho. Yo me quedé después de perder las primarias para ayudarnos a ganar las elecciones. Todos mis cargos orgánicos están a vuestra disposición. Y, bueno, le ponía el mensaje de Fernández Vara a Sánchez, a lo que contestaba ombligo, ya le respondí en plus. Luego también tenemos este mensaje que viene a ser sobre otro tipo de cuestiones, que le dice, tú sabes que las responsabilidades que tienes se las debes a los que te eligieron para ello. Solo se pide comprensión y solidaridad. Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjunto. Gracias por la atención. Abrazo. Le respondí esto. Bien, yo le dejé una reflexión. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias. A lo que Ábalos respondía, complejo de pobres. Es que los pobres no lo entienden. Le reenviaba también un mensaje de Lambán, a lo que Pedro Sánchez le respondía, hay que seguir
marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen, lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Aquí a Sánchez no le falta razón, porque todos, ay, la PSOE, pero ahí se quedaron todos en la PSOE, incluido en estos momentos Paje. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Pero luego, aquí viene la parte preciosa de estos mensajes, y es el amor entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Buenos días, José Luis. Esto en el año 2021, empiezan en el 19 los mensajes. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. A lo que Ábalos respondía, gracias, presidente. Un Ábalos enamorado. Esto es como la canción de Pimpinela. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Y tanto que mentía Sánchez, pues claro, don José Luis decía, yo sé que en el fondo me quieres. Y esto es como cuando a una ex, que la dejas pero le felicitas el cumpleaños, a ver qué pasa, cómo está el asunto, pues Sánchez le decía, feliz cumpleaños, José Luis, un abrazo. A lo que Ábalos contestaba, gracias, presidente, abrazo. Luego, en 2022, era Ábalos el que le mandaba ese mensaje a la ex, feliz cumpleaños, presidente, abrazo. Y Sánchez contestaba, gracias, José Luis. En otros mensajes que leemos a continuación, del año 2022, ya saben que Ábalos ya pues no era tan amiguito, le mandaba este mensaje a Pedro Sánchez, el COVID no me ha permitido estar presente en el debate del Estado de la Nación, pero obviamente lo he seguido con detalle. Enhorabuena por tus intervenciones. La forma, el estilo, el contenido y la definición estratégica han sido sobresalientes. Y en cuanto a resultados, ¿qué es lo que importa? Ahí pues se delatan. Aquí da todo igual, lo que se trata es de estar ahí. La recuperación de la iniciativa política, la orientación estratégica y, consecuentemente, el ánimo de la tropa se han logrado. Abrazo. A lo que un Sánchez, que todavía ahí, pues que no acaban de hacer las paces ni quedar a tomar un café, le dice, gracias, José Luis. Ya saben, ¿no? Esto de, oye, a ver si nos ponemos al día. Pues no. Luego también le mandaban, de este caso, en 2023, Ábalos, presidente, en estos días en los que espero que puedas descansar algo, te hago llegar unas breves reflexiones. Pues, y quién sabe, estaría don José Luis a altas horas de la madrugada, dejando su cigarrillo, apagándolo en esos cartones con los que te traen la pizza de delivery, melancólico, y le mandaba estas reflexiones que hacía llegar a Pedro Sánchez, que le decía, hola José Luis, gracias por el mensaje. Creo que esta idea de socializar los avances que hemos logrado, pese a las difíciles coyunturas que nos ha tocado vivir, es un gran hallazgo. Así lo haré. Gran abrazo. Sube la intensidad del amor. En el justo previo a las elecciones del año 2023... Ábalos le escribía lo siguiente a Pedro Sánchez, magnífico el hormiguero. El que suponía mayor riesgo se convirtió en el más productivo. Motos se rindió desde el principio y te ha procurado, si no la mejor, por la frescura, una de tus mejores entrevistas. Enhorabuena. Sánchez le contestaba, gracias, y ya está. Claro, imagínense, don José Luis, cómo se quedaría con esa respuesta. No había manera, no había manera y lo intentaba, pero no conseguía que Sánchez pues se viniese abajo. Luego también le mandaba, después ya de las elecciones del 23 de julio, bueno, un enlace de su cuenta en la que, bueno, pues Ábalos prácticamente en ese enlace es, bueno, celebrando la victoria, la derrota del PSOE, pero que iba a gobernar. Y Sánchez le contestaba, gracias José Luis, la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo. Pues a esto Ábalos le contestaba, he tenido una intensa campaña en mi provincia, muy emotiva y plena de reencuentros. Aquí estarían los dos llorando, mandándose los mensajes. También muchas entrevistas en medios nacionales y locales a diario. Ha sido volver, como me dice la gente, y ha sido grato. Siempre estoy a la orden. ¡Abrazo! Y así concluyen lo que son los primeros mensajes de ese desamor, porque es que esto lo que parece es una conversación de dos ex, que al final pues uno está triste, melancólico, en un momento de euforia, de éxito, a pesar de que fuese un fracaso estrepitoso porque perdieron las elecciones, pero bueno, ya se sabía que iban a pactar con todos, aunque fuesen los secesionistas, pues ahí en esos momentos uno se acuerda de los que ya no están.
si sus padres han fallecido, o de la mujer que le acompañó tantos años, que en este caso es José Luis Ábalos, que es la mano derecha de Pedro Sánchez. Claro, la cuestión de estos mensajes, más allá de este tono que tienen de desenamorados, intentando reconciliarse, pero no ha llegado el momento, pues claro, don José Luis es mucho más sincero, solo hay que ver su historial amoroso, y Sánchez, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues no tiene ese corazón. Siempre hay uno que es mejor que el otro, pues en este caso es don José Luis. Bueno, pues en todo este proceso la cuestión es, ¿estos mensajes de dónde salen? Porque hay dos versiones que están circulando. Por un lado dicen que la UCO. Si esto es de la UCO, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues poca cosa. ¡Ay, llama petardos a los varones! ¿Sorpresa dónde? Hoy mira, intenta aplastar a los disidentes. ¿Sorpresa dónde? Otra cosa es si estos mensajes han sido filtrados por don José Luis Ábalos. Ahí la cuestión es bien distinta. Porque como decimos, Ábalos no era un petardo a los que se refería Sánchez que pasaba por ahí. No. Era el hombre más importante de la PSOE, de la mafia de la PSOE. Que lo sabe todo. El contable de la mafia, básicamente. Fontanero lo llaman en política, pero bueno, viene a ser lo mismo. El que se sabe los secretos, el que se sabe todo de todos y el que se sabe todo del capo. Esta es la cuestión. Porque si ha sido él, quién sabe si no va a empezar a filtrar otro tipo de mensajes, porque ya lo hemos dicho aquí. Ya no van contra Ábalos, es Ábalos, y también le están tocando a sus hijos. Claro, don José Luis puede decir, oye, a mí me ayudáis, porque me habéis dejado tirados como perros, las cosas como son, bicho este fuera, grupo mixto, ahí está el pobre hombre solitario, como si fuese, pues bueno, el que no se ha salido rana en la PSOE. Y si aquí estáis todos pringados, que yo lo sé. A ver si ahora voy a caer yo solo, con Coldo, de eso nada. Y todavía no sabemos ni cuántos años le piden, porque hay que recordar que esta era la mano derecha estratégica, política, personal de Pedro Sánchez. Esto es lo que decía Sánchez cuando salían esos mensajes, ya saben, del de Luis E. Fuerte, de M. Rajoy, ¿quién será M. Rajoy? Hacia Bárcenas, esto es lo que decía Sánchez. ¿El problema cuál es? El problema es que venimos de una administración, la anterior, donde sí hubo un presidente del gobierno, que salió en los medios de comunicación SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. Es que esto siempre es así, ¿eh? O sea, el mejor opositor a Pedro Sánchez es el Pedro Sánchez de hace un mes, un día, unas horas, o ya si nos vamos años, pues imagínense. Pues sí, pues hombre, que este hombre esté diciendo eso. ¿Cuándo? Hoy conocemos que a don José Luis Ábalos, que no es que esté investigado por un delito, sino por unos cuantos, por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero bueno, esto no es José Luis E. Fuerte. Estos son mensajes de desamor, de ruptura emocional, que quién sabe cómo acabará. Porque al final, las segundas partes nunca fueron buenas. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Oye, qué bien estuvo el evento, ¿eh? Fue una pasada, sí, la verdad. Y además se notó pues el calor de la gente, de todos nuestros socios y los que también se apuntaron después y estaban entusiasmados, la verdad. Estuvo guay. Teníamos descanso. Luego tuvimos apagón. Sí, tuvimos, bueno, pasamos calor en la primera Sí, charla, para los que somos especialmente calurosos, aquí 2 ejemplares especialmente mediterráneos, y luego tuvimos el apagón en la segunda ponencia. 10 minutos, ¿eh? No fue como no fue el de la una cosa. PSOE. Pero bueno, vamos, que estábamos ahí a gritos. Jano se tuvo que subir al estrado para decir, no se preocupen, ha habido aquí un apagón. Contamos la verdad, el técnico se creía que se había acabado y se fue. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué se va a acabar si queda una mesa? Dijo, ya he tenido suficiente, ¿no? Con esto. Pues, de la PSOE. Nos metieron un infiltrado ahí los del CNI. Pero bueno, luego al final tuvimos la tercera ponencia, que creo que esta vez fue sin ningún sobresalto. Nada, todo bien, todo en última orden. hora. Pero vamos,
Mejoraremos para Sí, los sí, próximos. sí. Pero vamos, que primera piedra de este camino que también Sí. servirá para que más gente se apunte en el futuro. Eso es. Háganse socios en preferencia y Eso, estamos pensando eso, cosas eso. molonas, más Por molonas, eso. que No, ya contaremos. hay que tentarles, Sí. hay que tentarles, sí. Porque además es que lo que no tenemos es el presupuesto de Radio y Televisión Española. No. Nos gustaría tenerlo, pero posiblemente nos corrompería, Jano. Es que tanto tampoco necesitaríamos, no. la verdad. Y- 1.300 millones no Y necesitamos. tampoco ¿no? hace falta que contratemos a la familia de la tele. No, eso seguro que no lo O haríamos. sea, yo prefiero, por todo el dinero del Pobres mundo, pero honrados, esto siempre. pobres pero honrados, Esto siempre. efectivamente. Es un programa que está empezando a escocer mucho, ya no solo al espectador o al que no consume televisión española en este caso, porque le parece horroroso, sino que ya trabajadores del ente público ya están poniendo el grito en el cielo y también extrabajadores, además de reconocido prestigio. Vamos a repasar esta noticia porque esto ha molestado a muchos de los históricos de televisión española. Se está poniendo la situación muy complicada para el presidente de Radio y Televisión Española, que es José Pablo López, tras la llegada de la familia de la tele, los antiguos colaboradores de Sálvame. La semana pasada ya hubo críticas, siendo el Consejo de Informativos, que es uno de los órganos más fuertes de la corporación pública, los que pusieron el grito en el cielo. Pues bien, este lunes la dirección de RTVE se ha encontrado con una carta firmada por nada más ni nada menos que 132 exprofesionales históricos de esta casa, que se suman al comunicado que ya emitió el Consejo de Informativos y piden una solución para lo que consideran un perjuicio para la televisión pública. El propio Consejo de Información lo ha publicado en sus redes sociales. Vamos a ver ese escueto comunicado en pantalla. Dice: con todo respeto, pensamos que por sus contenidos, su tono y lo que representan algunos de sus colaboradores no cumple los mínimos de calidad y principios exigibles a un medio obligado siempre a ser servicio público. Ese ha sido el comunicado que han emitido. Yo no le quito absolutamente ni una coma. Me parece delirante que hayan puesto un programa así, porque hasta para televisión española eso supera todos los... Que esto te va a decir, límites. esto es la guinda del pastel. Pastel envenenado, claro. Pero Es que, claro, ya poner a los de Sálvame directamente... todo está mal, habría que cerrarla y ya está. Y así Sí. además no discutiríamos. Que no llega, usted quiere ver la tele, móntela. Le ven, fenomenal. No le ven, pues cierra y ya está. Claro. Aquí es Pero- que es tan descarado en este caso, porque es todo pues Sí. una gran bola para defender al sanchismo. Eso es así. Ahora vamos a ver en la tertulia, porque, claro, en relación a los mensajes que se han publicado entre Ábalos y Sánchez, fíjense lo que dicen. Ahora Sí, porque... les vamos a torturar un poco. Hay ministros más tibios a la hora de Muchísimo defender al más. sanchismo, porque, vamos, luego lo veremos, sí. Vamos con el PP, que cuidado, que dicen Congreso para fortalecer al Partido Popular. No sé qué van a hacer. Nos lo están pintando como que va a ser un antes y un Sí, después. a ver, ellos ven evidente que puede haber un adelanto electoral con todo lo que ha ocurrido de los mensajes y demás, entonces pues... Por estos mensajes, pero bueno, Sí. ay, como no sepan que van a publicar otros, porque esto... A ver, ¿Cómo va a haber un adelante electoral por esto? Claro, puedo entender que alimente la curiosidad, ¿no? De cómo se comporta, pues... Sí, pero tampoco... la pues, gente de la política, pues, fuera de los focos. por esto. El run que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que hay que adelantarlo sí o sí, ese Congreso Nacional, y eso es lo que ha anunciado el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo esta mañana ha anunciado que el próximo mes de julio se va a celebrar un Congreso extraordinario del Partido Popular en Madrid. De esta manera, el líder del PP ha manifestado que habrá una ponencia marco que decida sus prioridades, las de su partido, y otra de estatutos. Como decía, la presidenta de la Comunidad de Madrid había pedido horas antes acelerarlo por el run generado en los últimos días. Y así se explicaba Feijóo esta mañana ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Le escuchamos. Por todo ello, y porque no me fío de Sánchez, debemos de estar preparados. Este gobierno está ya en su cuenta atrás, dure lo que dure. Pero lo más importante, nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio. Con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España. Vamos, ilusión desbordante, desde luego. Me ilusiona muchísimo. Me ha hecho mucha gracia, Jano, lo de que se ha iniciado la cuenta atrás, este gobierno va a caer, dure lo que dure. Es decir, o sea, un tiempo indefinido, va a durar 10 años, pero ya está la cuenta atrás establecida. Lo más divertido de esto es cuando hay que estar preparados. Insinúa usted que se presentó ya a unas elecciones sin estar preparado. Por favor. Pues, bueno, insinúa no. Está usted diciendo. Es que estas sorteradas de discursitos del cambio se ha activado. Que Sí, cállese, hombre, y póngase a decir lo que tiene que decir. Pero que esto de. Tenemos que estar preparados. O sea, que no lo estaba cuando se presentó a las elecciones El para 23J. gobernar España y que hoy tampoco. O
sea, que lleva usted meses sin estar preparado. Pues muy bien. Estos discursos son para escucharlos. Además, ha querido soltar como una especie de chascarrillo. Cuando lo he escuchado, digo, madre mía. ¿Cuál? Ha dicho, del cónclave del Papa al cónclave del Partido Popular. Joder. Oye, pues que pongan a Esteban González Pons disfrazado de papa femenina, claro. Hombre, Que claro. le pongan una peluca. Con perspectiva de género, Sí. ¿no? Y con una novela erótica en su mano izquierda. Efectivamente. Izquierda, Sí. no derecha. Y no está, que Este no. es el que dijo, ay, me gustaría... Bueno, García Albiol, que dice, mira, dedícate a los ocupas y cállate. Es que Que dice, a ver si este papa por fin consigue que exista igualdad entre hombres y mujeres en la iglesia. como si fuera... Como si esto fuera un partido político. Sí, exacto. Y como si fuera concejal de Badalona, Es el Papa León XIV. Sí. No me tires más de la lengua con este asunto porque sabes que, Pero me cabreo. Y... Es que de joder, García Albiol, muy bien lo de los ocupas. Ahí estamos contigo. Claro. Insiste en eso. Pero ya insiste está, en eso, quédate sí. en eso porque Insiste me da en que eso. para asuntos pontificios... Sí, mejor no. No es necesario. Oye, Estados Unidos, China, Trump, está triste. O sea, no le ha salido Sí, bien. No le yo- está saliendo bien el rollo. No le he visto especialmente especialmente entusiasmado a Trump Claro que no. porque de normal ya sabes que los exabruptos los lanza cuando no lee papeles. En este caso ha leído papeles. Uy. Y entonces se le veía como muy serio. No era el Trump al que... Claro, nos es que ha tiene- dicho, bueno, va, llego a un acuerdo contigo, China, pero esta no era la idea. Ya, Porque, pues- bueno, la idea de todo lo que está haciendo no es esto. Pero alguna cosa, hombre, le sale bien. ¿Alguien sabe cuál es la intención real de Sí, Trump? No sé, está pocho, ¿eh? Ha tenido días mejores. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos y China pues, han acordado reducir sus aranceles recíprocos durante 90 días. Un acuerdo para reducir en 115 puntos porcentuales esos aranceles recíprocos que han sacudido la economía mundial. Una guerra comercial iniciada por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y Pekín pues, rebajará esos aranceles sobre los productos estadounidenses del 125% hasta el 10% durante 90 días. Mientras que Washington, por otro lado, va a recortar sus gravámenes a los bienes chinos desde el 145% hasta el 30% durante ese mismo periodo. Es lo que asegura un comunicado conjunto divulgado al cierre de la última ronda de conversaciones en Ginebra y lo ha explicado esta tarde en rueda de prensa, como decimos, nada entusiasmado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo escuchamos. In addition, yesterday we achieved a total reset with China after productive talks in Geneva. Both sides now agreed to reduce the tariffs imposed after April 2nd to 10% for 90 days as negotiators continue on the larger structural issues. Pues ahí estamos con el cabizbajo. Bueno, es verdad que estaba leyendo el papel, pero nada entusiasmado. Cualquiera No. diría que no se esperaba Donald Trump que al final tuviera que ceder en este asunto con China. Sí, no creo que era la idea. Vamos con el Papa. Sí, Que además hay una buena noticia. El de verdad. Sí, exacto. Hay una buena noticia. Y es que al progresismo ya no le está cayendo tan bien. Que Claro. al principio salían, mira... Ese es el problema, Jano, de entrar en los juegos maniqueos de si este papa es de un lado o de otro. Y claro, cuando ya se sale de esa religión a la carta, de la progresía patria, pues ya no les gusta. empiezan a convulsionar. No les gusta. Entonces, ¿no? pues vamos a hablar de las cosas de verdad del Papa, en este caso, porque Sus primeros pasos. de León XIV en el inicio de su pontificado y no ha parado desde que asumió el ministerio petrino. Ha tenido ya varios encuentros públicos, uno de ellos el rezo del Regina Coeli este domingo, rezado y cantado, por cierto, por él mismo en la plaza de San Pedro. Ha visitado y rezado también en las tumbas de los papas más recientes de la historia, principalmente del siglo XX, y hoy ha tenido el primer encuentro con los periodistas que han cubierto el cónclave. Apelaba a la responsabilidad para buscar el fin de los conflictos y el odio en el mundo. Un mensaje que ha sido bastante recurrente en los 3 discursos que ha pronunciado tras ser elegido el pasado jueves. De hecho, el Papa León XIV bromeaba esta mañana sobre los aplausos al principio de los periodistas durante su primera audiencia. Vamos a escucharlo. Buongiorno. Good morning, and thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much. Bueno, pues esas han sido las palabras de León XIV, que le vemos con
muy simpático también dirigiéndose a esos periodistas que estaban en la sala. Tiene cara de bonachón. Sí. No como Francisco. Entonces, yo no sé lo que es lo que no te era. pases, Jano. Tenía una cara, Francisco. Oye, esto es así. A ver, Parolín, qué cara, muy Parolín era más... Hombre, Francisco, Parolín. puedo entender otras cosas, pero era cercano a la hora de hablar, que tenía Yo en sus- esto ya sabes que soy un fiel seguidor de las teorías de Echar el Hombroso, que decía, oye, mira, el físico es verdad, muchas veces lo ves, Ábalos. ¿A ti te ponen una foto de don José Luis? Hombre, y dices, a ver, de la NASA no. ¿Verdad? No. Te sorprendes y dices, pues, se dedica a estas cosas, estos son sus gustos. Y dices, me encaja. Pues esto también. Te pasa Que luego lo puede ser que no, oye, nunca sabes, ¿no? Pero Para que a mí los gestos me han gustado de estos primeros De momento, días sí. de León XIV, su discurso, cómo salió al balcón, esa emoción, todo. Y bueno, ahora pues hay que leer mucho Rerum Novarum, esa encíclica de León XIII, en este mira, el caso. otro día me lo suscribió a Amazon para Eh, comprarlo. Pues es fundamental porque él en su primer discurso, más allá de cuando salió al balcón, dijo que había escogido ese nombre porque le marcó mucho esa encíclica, que es una de las más importantes de la historia de los Yo papas. confieso que no lo he leído, entonces me lo compro. Cómpratelo. ¿Merece la pena? A ver, lo tienes en la página de la Santa Sede, o sea que También no, pero es que siempre mola tenerlo en papel. tenerlo a papel. Pero para mí probablemente sea la encíclica más trascendental, si no de la historia, de los últimos 150, 200 años. Pues ya está, me lo compro. Es decir, cómpratelo. Cómpratelo. No, es brutal, ¿eh? Pues eso, Chesterton bebe mucho de esa encíclica. Pues ya no necesito más datos. ¿Qué más- Adjudicado. qué más quieres, Jano? ¿Qué más Adjudicado. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 15 minutos has estado tirada. Sí, bueno, pero Pero esto ya es en el tren, forma parte del trayecto ya. O sea, lo que tienes que rezar es por llegar. Si llegas, Claro que son 15 minutos parado. nada, no Si has son conseguido nada. llegar al No, destino. bueno, la tercermundización es una cosa que no llega de pronto. Hay que hacerla y se hace poco a poco. ¿Os acordáis cuando te devolvían por llevar 5 minutos? Más de 5 minutos te devolvían la pasta. Sí, sí. Tu Lupe estaría forrada. Estaría forrada. Bueno, me habría salido gratis la mitad de los trenes. Bueno, pues suerte no me subí a aquel del día del apagón. Ya sabes que fue por Ay, sí. 5 minutos Sí, y si no, bueno, solo me hubiera faltado estar en el tren y las guitarritas y los bailes. Coreografía cívica. No respondo. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Hombre, lo que habría que decirle a Lupe es que si ya hace toc-toc en el gobierno y dice, oye, esto de los retrasos de los trenes, te dirían, hombre, aprovecha esos 15 minutos, puedes socializar, igual conoces a alguien interesante, hablas, no sé, sacas partido, ¿no? Como decían con el apagón, pues la gente ha salido a la calle, han socializado, ¿no? Han sacado partido a esta venezuelización que estamos viviendo en España. Pues sí, así estaba la cosa. Rubén Arranz, tú y el metro no te has quedado ahí tirado, ¿no? Hoy no, la verdad. Pero bueno, la verdad es que me da mucho que pensar el comentario sobre la venezuelización de España que dice Luis Fer, porque yo creo que el otro día lo escribí, además, que cuando veíamos documentales de otros países y les veíamos que no tenían nada y estaban bailando y decíamos, mira qué felices son, es que el día del apagón, a lo mejor un tipo de Países Bajos que nos viera, dijo, mira esta gente, con las calamidades que pasa, se quedan sin luz después de tener a Pedro Sánchez de presidente, este tío que se llama Óscar Puente, que un día está gracioso y les busca un conflicto diplomático con Argentina, y mírales, ahí están bailando, haciendo la conga, tocando la guitarra. Nos hemos convertido en eso, 2,5 mundo, ¿no? Estamos ahí, es que es verdad. En Libertad Digital, si me lo permitís, estuvimos buscando pues testimonios. El equipo, pues uno de ellos salió a preguntar a la gente a la calle pues cómo lo estaba viviendo y me hizo mucha gracia porque había dos que eran venezolanos. A los que pregunté, dijo, bueno, si nosotros estamos acostumbrados, a nosotros lo que nos extraña es que, claro, ver que a vosotros esto os parece una cosa rara, para nosotros era lo más normal. Lo que no creíamos es que nos iba a pasar en España. Claro. Sí, había tantas cosas que no creíamos. Pero es muy dramático. Mira, yo he visto a dos personas que normalmente se profesan muy a favor del Partido Socialista en redes sociales, a los que les ha pillado los retrasos de este fin de semana, de ayer, en Sevilla, en Santa Justa. Y a una de ellas le preguntaban qué le parecía el tema y decía, pues mira, es verdad, en España hay cosas que no están funcionando bien y que es evidente que hay cosas que no se están haciendo bien. Y le decían, bueno, pues entonces te vas a replantear tu voto. Y dijo, no, la verdad es que no. Y ese es el drama. Sí, sí, es que es verdad. O sea, Y dices, ese es el drama. incluso aunque te esté afectando ya a ti,
tampoco hay muchas cosas dramáticas. Hoy publicabas, Luis, pero también publicaste tú en el Independiente una noticia en relación. Ahora nos metemos con Ábalos, pero es que al final está todo relacionado. Esto de la corrupción y las malas prácticas, sobre la cuestión que muchas veces pasamos por alto, de, digamos, esa impunidad que tienen, en este caso, los inspectores laborales, que además relacionado con nuestros queridos amigos de Primor, que multó con hasta 30 millones de euros, 30 millones de euros, que se dice pronto. Llevan ya más de 50 juicios ganados Primor contra este inspector, Juan Bandera, que se dedicaba, bueno, en Málaga lo conocen muchos porque ha cerrado empresas haciendo estas prácticas de multar a discreción. Me despide a la sobrina, pues espera un momento. Voy a tener no sé cuánto, pues espera un momento. Y dices, oye, y aquí no pasa nada. No pasa nada, tiene mucho que ver con la condición que tienen los inspectores, no solo los de trabajo, también pasa con los inspectores de Hacienda, esa presunción de veracidad que tienen y que hace que tengan siempre todas las de ganar en todas las inspecciones que abren. El problema es que, claro, esa impunidad con la que trabajan hace que algunos que se ven con ese poder pues se tomen la justicia por su mano, en este caso no la justicia, sino, bueno, pues los afanes. En ese caso, corrían tiempos del COVID con encierro. La empresa Primor lo estaba pasando francamente mal. Pensemos que Primor es una cadena de perfumerías de mucho éxito en España. Nace en Málaga, donde tiene una presencia muy importante, y en el COVID cierra, tiene que hacer cosas que no había hecho hasta el momento, como tratar de financiarse vía crédito, que no lo había necesitado hasta ese momento, y lo único que tiene para poder seguir adelante es el comercio online, es servir online los productos que normalmente sirve en tienda. Bueno, pues con las tiendas cerradas, solamente con una tienda, la principal, en la que tenía trabajadores que estaban haciendo paquetes para enviarlo a los clientes que lo pedían por correo electrónico, para enviarlos vía logística a sus domicilios, pues allí que se presenta este inspector y decide emprenderla contra Primor. Abre sistemáticamente en todas las tiendas de Primor y arranca haciéndolo en pleno encierro de COVID por todos los conceptos posibles y además de manera retroactiva todo lo que le permite la ley, cada uno de los 4 años anteriores al mismo. Y así se planta Primor, que si lo habitual cuando sufría inspecciones de estas características era que le multaran o que acumulara multas por algunos conceptos en las tiendas de alrededor de 100.000 euros, se planta con multas de 30 millones de euros. Lo que le dicen a Juan Ricardo es: cierra los ojos, aprieta los dientes, paga y olvídate, porque esto, si no, vas a acabar mal. Pero Juan Ricardo dice, no, mira, es que me niego, yo no, o sea, no solo es injusto, yo no he cometido ninguna de las cosas que me piden, sino que es que además este señor está actuando con total impunidad y además pasando por encima de cualquier tipo de ética profesional, empezando por lo más bajo, ¿no? Ya, si vamos a indicios de corrupción, pues los tenemos absolutamente todos. No olvidemos que para entrar a inspeccionar de esa manera una empresa, tú tienes que tener una orden de servicio de tu superior. Tienes que conseguir que tu superior te diga, ahora te vas a ir a todas las tiendas de Primor y le vas a abrir expediente a todas las tiendas de Primor. Evidentemente no lo tenía, ¿no? Bueno, pues de momento 50 sentencias a favor. Hay como más de 200 procedimientos, o cerca de 200, alrededor de 200 procedimientos, de los que ya lleva ganados 50. 55, y la verdad es que, bueno, pues se empieza a hacer justicia. Juan Ricardo que dices, menos mal que me planté y dije, no, yo voy a tirar adelante la labor extraordinaria de su servicio de asesoría jurídica y es una vergüenza que suframos esto en este país. Es que seguro que muchos de los que nos están escuchando, es verdad que es que es un tema que no lo abordamos y muchas veces pasa también con las inspecciones de Hacienda. Debes tanto y te hacen la vida imposible. Hay un documental buenísimo que hemos recomendado aquí muchas veces. Hechos probados, que explica cómo, oye, te hunden la vida. Claro, o sea, en este caso estamos hablando de una empresa como Primor, que tiene, digamos, músculo financiero que puede hacer frente a esto, pero es que, aún así, estamos hablando de más de 30 millones de euros, 55 juicios que ya ha ganado Primor a este sujeto, Juan Bandera. Pero luego es que aparte, datos que, por ejemplo, apuntas también, Rubén, que disparó un 15.000% el importe de las sanciones. Un 15.000%, o sea, es una cosa delirante. Bueno, es que fueron 268 multas con una fijación absolutamente demencial y cuestiones como que sanciones que una compañera anterior lo comentaba con el abogado que ha llevado el caso,
valoró, estimó en multas de 20.000 euros, este señor las incrementó hasta los 3 millones de euros. Hubo 6 sociedades del grupo que se fueron a concurso de acreedores, y lo decían, con el perjuicio para los trabajadores. Solamente porque un funcionario, un tipo con cierta fijación, empezó a frecuentar esa empresa y de hecho presionó de una forma tan brutal, yo diría, que llegó a enviar a varios policías para protegerle durante la inspección, como si realmente ahí se fuera a enfrentar a una situación hostil cuando no era el caso. A mí todo esto me llama la atención, sobre todo como un solo funcionario, es decir, esto ya no solamente no es una maquinaria estatal yendo contra ti, esto no es un partido, esto no es nada que sea una organización, es un funcionario con el visto bueno de la Inspección Provincial del Trabajo, que hace, digamos, ojos ciegos con respecto a esto, ¿cómo puede llegar a hundir un negocio? O por lo menos a proponérselo, porque es verdad que en este caso Juan Ricardo fue valiente, demandó y ganó, y además le demandó por prevaricación al tipo este. Se creyó. Se creyó, eso es. Perdón. De dos querellas abiertas que no sean grandísimo la letrada matiz. de la Perdón. Y luego, en cualquier caso, este tipo de cosas lo que hace es aluden al concepto un poco de servidumbre ciudadana, y nosotros no deberíamos ser siervos de nadie, sino simplemente ciudadanos. Porque, por ejemplo, ya hay muchos casos que son muy evidentes. Por ejemplo, hablábamos del de Xavi Alonso hace un tiempo sobre cómo se enfrentó con la agencia tributaria. Él tenía dinero para enfrentarse. Pero ya no solamente es que te ponen una multa injusta, te la envainas y si quieres ya demandas después de pagarla. Es que hay cuestiones que están a la orden del día, como errores de Hacienda, con notificaciones que no son tal y que te obligan a pagar, luego tienes que sudar sangre para que te lo devuelvan, para que hagan ver que eso ha sido un error suyo. Entonces, al final, muchas veces uno se pregunta hasta dónde el poder de un funcionario y hasta dónde puede llegar el poder de un Estado. A mí, por lo menos, me resulta inquietante en qué hemos convertido este tipo de sociedades libres en los que al final, por el error de un Estado, de una administración o por la fijación de un funcionario, te pueden hundir la vida y cualquier negocio del que dependen decenas de familias y realmente que te ha costado Dios y ayuda a levantar. Es que a mí me parece que esto ya, no sé, o sea, lo llamarías una especie como de, ¿cómo lo queremos llamar? Tecnodictadura o tecnolocura o algo. O, no, mafia, si quieres. Es que es chantaje, chantaje y mafia. No olvidemos que los funcionarios que cuentan con esa presunción de veracidad y hacen que si te abren un procedimiento te bloqueen las cuentas por lo del dinero que te piden, o pagas o te las bloqueamos, con lo cual, ¿cómo sigues tú adelante? Tienes que arruinar a la familia para poder hacer frente a esta situación. Eso para empezar. Claro, luego te das cuenta de que ese funcionario al que no le va a pasar nada en caso de que tú decidas seguir adelante, como ha hecho Juan Ricardo, y llegar hasta las últimas consecuencias, normalmente pues se cerrará ese expediente y abrirá el siguiente. A él no le va a pasar nada. Él no tiene que arruinar a su familia para poder hacer frente a ese procedimiento. Sin embargo, si se sale con la suya y al final acabas pagando, el que se va a llevar el bonus por lo que tú has pagado ha sido él. Que es que tienen incentivos para abrir este tipo de procedimientos en las que tienen todas las de ganar. Y decías tú, con Rubén... independencia o que no se gane, el bonus lo retienen. Es decir, aunque sí, luego eso es una locura. Aunque es una luego vergüenza, se revoque. sí. Es que mucha es muy gente fuerte. no lo sabe, ¿eh? Es que realmente sí, podemos entender que dentro de las organizaciones, dentro del Estado hay malas personas. En todos los puntos hay malas personas y personas que tienen una especial fijación con determinadas empresas, cuestiones, otros compañeros. Pero esa gente tiene que estar controlada. Esa gente tiene que dar cuentas, esa gente tiene que ser auditada. Es que Rubén, ¿por qué 268 lo que aquí es multas? muy opaco es la actuación de los superiores jerárquicos de este inspector de trabajo. Porque esa actuación tiene que estar convalidada por parte de la Jefatura Provincial de Trabajo. Entonces, si es una cuestión puntual, si hubiera sido una cuestión puntual que este señor le hubiera cogido fijación por cualquier tema personal con la empresa Primor y esto se le hubiera pasado por alto a la Inspección de Trabajo porque a sus superiores, porque el expediente de este señor era intachable, pero por lo que habéis publicado no era así. Es decir, este señor, lo suyo venía de atrás y entró a por Primor
menor y antes había cerrado muchísimas empresas. A nadie les resultó llamativo la desproporción de las multas, a nadie le resultó llamativo que hubiera que cerrar empresas. Claro, la cuestión es que muchas veces hemos comentado aquí que España no es un país para viejos, ¿verdad? Hablando de la descompensación, la brecha generacional, pero es que España tampoco es un país ni para empresarios ni para emprendedores. Porque parece que la administración actúa con cierto grado de impunidad. Una cosa es que, al igual que la policía tiene que gozar de presunción de veracidad, haya también determinados tipos de funcionarios públicos a los que les tenga que asistir, igual que pedimos que vuelvan a recuperar los profesores esa condición de autoridad. Pero eso no, autoridad, veracidad, no es lo mismo que impunidad. Y el problema es que mientras se recaude, se mira para otro lado. ¿Por qué? Porque ahora mismo las instituciones todas se han convertido en mayor o menor medida en una bestia voraz, insaciable, que lo único que persiguen es recaudar. Es recaudar. ¿Por qué? Pues porque la deuda no para de crecer, porque para aparentar que la economía va bien hay que engrosar más si cabe el sector público y bueno, pues con este tipo de multas de 30 millones, imagínate la de bancos morados, observatorios y ministerios que se pueden financiar. Eso, bastante. Mira, recaudación récord en los 2 últimos ejercicios, en los 3, si no me equivoco. Y los trenes funcionan de maravilla. El déficit incrementó el año pasado. No hay nadie que no se haga ciertas preguntas sobre el por qué tienen que seguir subiendo impuestos. Decía El País en un artículo este fin de semana que el hablar de tercermundización de España degrada o socava la democracia, porque realmente publicaba un artículo de opinión diciendo que las personas que advertimos sobre la degradación no solo democrática e institucional, sino también sistémica, estructural, estamos degradando la democracia, estamos socavando la democracia. No sé, a mí se me ocurre que socava más la democracia el hecho de que cada vez paguemos más impuestos y otro tipo de, no solo impuestos, sino multas, sanciones, etcétera, etcétera, y veamos que eso nos redunda en un mejor servicio público. Al contrario, todo funciona peor. Todo funciona peor. Sí, esta es la historia que hay veces que se hace justicia. Pero claro, lo que contáis, claro, o sea, 30 millones de multas, a tener que defender eso más. Ojalá otros muchos afectados por este señor, por este inspector, pidan la revisión de sus expedientes. Eso es una posibilidad legal, no me voy a extender, pero ojalá la pidan y el Estado tenga que hacerse cargo de la devolución con intereses de todas las multas que este señor impuso indebidamente, de forma contraria a derecho. Y si me dejas añadir, precisamente hace unos días se presentó en Madrid una macrocausa general contra Hacienda, contra la agencia tributaria. No lo ha hecho un despacho español, ni un despacho que opere tradicionalmente en España. ¿De Holanda era? No, es americano, con sede también en Londres. Y no sé si tiene en Holanda, sé que tiene sedes. Es que el señor se apellida Amsterdam, algo así. Sí, ¿no? Bob Amsterdam. A lo mejor por eso la compra para pasar. Es que es Robert para pasar el apellido y pensamos que es de ahí. Las sedes son Nueva York y Londres. Bob Amsterdam se encontró con que veía que tenía muchas reclamaciones de contribuyentes extranjeros que vinieron a España a establecerse al amparo de la ley Beckham, pero que a los 2 años de la ley Beckham la agencia tributaria empezó a masacrarlos con inspecciones, con paralelas, bloqueando cuentas, dejándolos con cambios de criterio. En una auténtica indefensión, y entonces dijo, esto no puede ser, esto es aberrante, ¿no? Bueno, pues ha arrancado esa causa general, tiene muchísimos testimonios y muchísimos casos de extranjeros que tributan en España y que se encuentran en esta situación, y ha abierto a que cualquier español, empresa particular que se vea en una situación parecida se una a esta causa general. Tiene asesores de primerísimo nivel, uno de los asesores de Gordon Brown está precisamente en el equipo. No liberal, libertario, anarcocapitalista, amigo de Milei, no. Socialdemócrata que se ha llevado las manos a la cabeza de ver las auténticas aberraciones que estamos viviendo en España. Tú decías antes, Rubén, hombre, tienes que pelear y te cuesta un montón el hacer ver a Hacienda que se había equivocado en tu caso. Es que si quieren ver que se han equivocado, lo quieren ver, pero normalmente les da igual. A ti te siguen diciendo, no, usted dirá lo que quiera, pero yo sigo adelante. Si tiene
bemoles, usted también. Sí, sí. Y si no tiene dinero para seguir, pague y a otra cosa. Lo peor es que muchas veces, que ya no es que te vuelvan el dinero, porque vale, ahora imagínate, Primoz que está ganando estos casos, y dicen, vale, uy, perdón, es verdad, esto no era así. Ya, oye, pero has tenido al borde del cierre a una empresa que tiene más de 2.300 empleados, o luego empresas mucho más pequeñitas, que dices, ¿cómo que tengo razón? Yo tendré razón, me devuelve la pasta, pero este tío a la cárcel. O sea, ¿qué pasa con los inspectores de Hacienda? Igual que con los que se dedican a decir, venga, soy inspector laboral. Bueno, pues muy bien, pero parece que sean aquí. Ay, no tengo razón. No tienes razón, no, a la cárcel. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hablando de petardos, ¿qué dice Sánchez? Alan Van, lo habéis visto, ¿no? Los petardos de Sánchez y Vara, es así como se refiere. Ay, los petardos. Los petardos. Complejo de pobres. Complejo de pobres, ese ha sido el highlight. La mejor frase de todo lo que se ha filtrado. La mejor. Sí. Lambán ha estado con Alsina. Sí. Complejo de pobres. Es que así José Luis, mientras fumaba el cigarrillo, bueno, no, lo sostendría con la boca y contestaba con las dos manos, porque él sabe hacer eso. Y con punto final, o sea, como diciendo, esto es rotundo. Complejo de pobres. El partido de la clase obrera, complejo de pobres. Por supuesto. Lambán, hemos escuchado antes a Pájaro, hemos escuchado a Lambán, que también se ha pronunciado al respecto. Sí, claro. Javier Lambán ha estado esta mañana con Carlos Alsina en Onda Cero. Explicaba que había tenido unos cuantos episodios complicados con Pedro Sánchez. Lambán es uno de los que salían mal parados en las críticas del mandatario socialista en esos mensajes publicados en exclusiva por el diario El Mundo. Y esto decía el expresidente de Aragón. Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez, telefónicos, todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que a él no le habían gustado. Bueno, esto no sorprende, ¿no? Claro. O sea, esto, a mí yo lo que he leído a mí no me ha sorprendido. No sé, Rubén. Bueno, de hecho hay un ministro que es Óscar López. Eran famosas las broncas que le pegaba a Pedro Sánchez de Moncloa. De hecho, me decía una persona de Moncloa esta mañana, al hilo de esto, y me escribía esta persona, que recordara que cuando Pedro Sánchez se va de viaje, ahí respiran aliviados porque se van las broncas o por lo menos se producen a distancia. En cualquier caso, yo simplemente quiero hacer una reflexión sobre las palabras de Lambán que extiendo a las de Ábalos. Yo creo que este tipo de cuestiones, cuando tú formas parte de una organización, se hacen mal generalmente, porque se tienen que denunciar el durante. Ya cuando es el después, pues tienen menos efecto. Y luego llama mucho la atención porque cuando, como Lambán, como Ábalos, porque Ábalos en realidad era un mandado. Era un mandado, es decir, el presidente del gobierno le enviaba un mensaje, oye, mira, a por este y a por el otro. Y este decía, sí, señor. Y les llamaba, a lo mejor en buenos términos, pero les llamaba. Y a lo mejor no se quejaba diciendo, pero presidente, yo soy el secretario de organización del partido y a lo mejor es verdad que están bien los debates internos. Y a lo mejor cuando Pedro Sánchez llamaba a Lambán hecho un basilisco, que me lo creo 100%, Lambán tenía que salir ahí directamente, ser un poco valiente y decir, oiga, esto es una organización, hace falta debate, estos comportamientos dictatoriales lo único que hacen es llevarnos a todos hacia un camino que algunos no queremos. Todos lo hacen a posteriori. Y es muy curioso porque tengo la impresión de que cuanto más mandados son, no es lo mismo mandado que mandado. Mandado tiene cierta dignidad. Mandado es ya estar haciendo algo negativo a sabiendas de que lo estás haciendo. Ya a posteriori parece que quien más mandado ha sido, con más fiereza o con más fuerza llora. Y fue el ejemplo de José Luis Ábalos, el mandado ya de repente cuando le dijeron vete al grupo mixto, esto ya es escandaloso, dijo no tengo ni secretaria, soy un peón, estoy al servicio de grandes poderes. Y es muy patético, es una actitud muy patética. Yo creo que a posteriori no es un momento para ser valiente, hay que ser valiente siempre para mejorar las organizaciones y perdonad este enfoque un poco ético, cuando uno forma parte de ellas, ya cuando está desahuciado, pues ¿de qué sirve? Ya está, pues para la biografía. Lupe. Mira, se está diciendo, además es un comentario generalizado, que esto demuestra que Pedro Sánchez no tolera la crítica ni la disidencia. Es muchísimo peor. Lo que Pedro Sánchez no tolera, y yo creo que para muchos no es una sorpresa, es el pluralismo, que es el sustento y la base de la democracia. No tolera el pluralismo y mucho menos cuando ese pluralismo se torna en un cuestionamiento de sus decisiones, porque decir que no te gusta el pacto con Junts es que ni siquiera puede considerarse una crítica como tal. Es que además es muy torpe, porque si lo piensas fríamente, desde un punto de vista meramente electoral para el Partido Socialista, un líder
nacional, un secretario general del partido, en este caso pienso en José Luis, tienen que entender que esos varones en su territorio tienen que trasladar ese mensaje. Si es que además luego en la realidad, y lo hemos hablado mucho aquí, en la práctica ninguno de esos varones ha demostrado beligerancia activa más allá del discurso. ¿Cuántas veces hemos dicho que García Paje hace de poli bueno y el otro de poli malo, pero luego que ha llegado la hora de la verdad? Porque realmente es así, es decir... Este discurso que tanto Lambán, Paje como Vara utilizaban en sus respectivos territorios lo hacían con una connotación claramente electoral. No sé si en su fuero interno lo piensan o no lo piensan y realmente me da igual. Prueba de ello que tenían que utilizar es que perdieron las elecciones en las autonómicas del 23 porque esos pactos pesaron. Y eso que todavía no había salido adelante la amnistía, que antes de las elecciones era inconstitucional y todo eso. Pero entonces, claro, lo que evidencia, por eso digo que lo que evidencia es que ya no es que tolere la crítica o la desidencia o lo lleve mal y le pidiera a Ábalos el mamporrero, porque al final aquí tanto glorificar a José Luis, lo siento, Jano, pero es que es un vulgar mamporrerillo. Un poco sí. Es el mandado mamporrero. Pues lo único que hacía... Mandado. Mandado. Lo único que... Lo que hacía pues era, oye, no suaviza el mensaje o dilo, pero dilo de otra manera. Es no hables mal de mí. Y otra cosa, la segunda cuestión que me quiero plantear, y se la dejo votando, es por qué esos mensajes no se han borrado. O sea, es José Luis Ábalos, yo no me meto en quién lo ha filtrado, es José Luis Ábalos el único miembro del Partido Socialista Obrero Español que no ha cambiado de móvil ni ha borrado los dispositivos de WhatsApp por protocolos internos de no sé qué ministerio. Pues mira, Lupe, lo ha contestado... A ver, la palabra de Ábalos. Es decir, esto ya como... De ahí ya luego ustedes crean lo que consideren oportuno. Pero han dicho, ¿pero esto dónde sale? Él ha acusado a la UCO, en unas declaraciones a El Periódico, acusa a la UCO de filtrar sus mensajes con Pedro Sánchez y claro, han dicho, pero hombre, ¿pero usted guardaba esto? Y dice, a ver, esto estaba guardado en un disco duro en casa de Koldo. Y dice, pero ¿quién coño guarda en un disco duro las conversaciones por WhatsApp? Y dice, a ver, entonces él ha dicho, guardo muchas cosas. Y mi intención era escribir mis memorias en un futuro. Es que se ríe de todo el mundo. Claro, entonces dices, palabra de Ábalos. Es decir, o sea, cuando le dices, toma, Koldo, guárdate en el disco duro la conversación con Sánchez en casa. Hay que tener quiero recordar cierto muy breve... cariño que no respeto, porque es que hay que ser muy jeta para decir Vamos a ver, quiero recordar muy brevemente que José Luis tiene un vídeo grabado mirando a la cámara haciendo un alegato contra la prostitución. Solo quiero recordar eso. Y cuando le preguntó Risto Mejide por ello, le dijo Risto, ¿usted alguna vez ha recurrido a la prostitución? Dijo, pero vamos a ver. Por favor. Por favor. No le hacía falta. No le hacía Además, falta. me parece denigrante, dijo. Eso aparte, claro. Pero le pareció denigrante que alguien tuviera que recurrir a ello. O sea, eso era lo que le parecía denigrante. No el hecho de la... Que juega muy bien con las palabras. Es un fenómeno. O sea, el hacer unas memorias, ¿qué era? ¿Hacer memoria cuando se lo pregunten o escribir unas memorias? Escribir unas memorias. Dice, bueno, esto es lo que ha contado a El Periódico, las declaraciones. Ha dicho que por eso. Bueno, a ver. Ya tiene parte de la transcripción hecha, se la ha hecho el mundo. Sí. A ver, de alguien que viene de provincias, como soy yo, y que conoce muy bien Castilla-La Mancha y algo al señor Paje, coincido con Rubén. Vamos a ver, lo que pasa es que el escalafón, como diría el monaguillo aquel, ¿no? El escalafón es el escalafón, ¿no? No me baje usted de nivel, que el escalafón es el escalafón. Y dentro del Partido Socialista, y más del Partido Socialista que ha diseñado Pedro Sánchez, si quieres seguir manteniendo cualquier tipo de cuota de poder, necesitas estar ahí. Aunque tú critiques a Sánchez, no le vas a decir a tus diputados que voten en contra de lo que está diciendo Sánchez. Oye, que a lo mejor es una sugerencia que a mí se me ocurre que podría estar bien, ¿no? Tú se supone que controlas a tus diputados manchegos, chico, pues dile, oye, cuando se vote a favor de la amnistía, pues tú tienes que votar en contra. O la Hacienda Catalana. O a la Hacienda Catalana. Ahí ninguno dio ningún tipo de orden. Luego patalean un poco en clave electoralista, como decía Lupe, y aquí paz y después gloria. Pero yo no conozco un disidente del PSOE. ¿Vosotros conocéis algún disidente del Partido Socialista que haya decidido salirse de la disciplina porque no comparte los
porque en Vox hay algún ejemplo, en el PP también hay algún ejemplo, pero en el Partido Socialista, si uno quiere seguir tocando pelo, teniendo cuotas de poder acceder a cierta parte del presupuesto público, o dices igual a Pedro Sánchez y acepta sus broncas, o aquí no hay nada más que hacer. Lo único que puedes aspirar es a que Sánchez no te haga la cruz y te quite. Y a estos dos, a Lambán ahora sí, pero a Paje no lo puede quitar porque es presidente. Y Vara se cayó. Gómez, y mira cómo le ha ido. Mira cómo le fue a Tomás. Pero mira, yo creo que merece la pena hacer una aproximación psicológica al perfil de alguien como Pedro Sánchez, al que una mera crítica a un pacto con Junts, que es que realmente le tendría que parecer bien porque va a favor de sus aspiraciones electorales. Yo lo entiendo, comunidad. Guillermo, yo lo entiendo, pero no me queda otra, ¿no? Pero, claro, pero no me toques hay que aproximarse al personaje. Y yo os recuerdo que en el documental que se estrenó en El País, en el famoso documental sobre la cumbre, él quiso que se hiciera un documental de la cumbre de la OTAN, porque se organizó en Madrid y porque quería pasar a mayor gloria. Él quiso que durante el documental se filmara con Bolaños hablando de la Argentina, Arabia Saudí, del Mundial de Fútbol en Moncloa. Resultó patética la escena, era como Batman y Robin, es decir, uno y otro hablando. Él quiso, os recuerdo, cuando estaba en el coche, que le dijeran, que le firmaran como alguien familiar. Sí, hola, ¿qué tal, Begoña? ¿Cómo está la niña? ¿Tiene fiebre? Venga, pues ya está. Soy Pedro Sánchez, estoy pendiente de mi familia. Y él quiere trasladar una imagen de ser todopoderoso, plenipotenciario del partido y del gobierno, que todo lo controla, todo lo ve y todo lo maneja. Entonces, yo a partir de ahí me explico mucho mejor cuestiones como cómo encara la lectura de prensa Pedro Sánchez por la mañana, cómo encara cualquier decisión judicial, por muy bien fundamentada que está, que no responde a sus intereses, cómo encara cualquier crítica de la oposición. Y a mí siempre me recuerda lo que me contaban cuando Rosa María Mateo llegó a Televisión Española, le dieron un consejo: no lea usted las hojas sindicales porque usted tiende a ser especialmente susceptible, y como la lea le van a poner como monigote, como marioneta, bueno, pues como señora mayor que estaba cuidando el jardín, y no hizo ni caso. Y leía las hojas sindicales cada mañana, y el primero que iba por el despacho, que solía ser María Escario o Elena Sánchez, le metía un bufido. Entonces, claro, yo no tengo ninguna duda que este señor es así, que se enfada leyendo la prensa, no admite, como dice Lupe, la pluralidad, el libre intercambio de ideas. No admite algo que cuando estás en un cargo de responsabilidad, cuando apareces en público o cuando eres el presidente de tu comunidad de vecinos, es lo más normal del mundo. La crítica, que te pongan a parir incluso, si es que realmente entra dentro de tu sueldo. Entonces, a partir de ahí se explica mejor que haya rodeado Moncloa ha metido a trabajar ahí auténticos zumbados, y sabéis quién es, entre otros, que eran tuiteros agresivos, periodistas agresivos, los tiene ahí para crear opinión. No me extraña para nada el plan de acción por la democracia, que en realidad es amedrentar a la prensa, más allá de lo que quede, y a los jueces, eso es. Entonces, a partir de ahí, persigue la disidencia interna como con el síndrome del doble o el triple selfie, desde que el primero no le queda bien y redunda, o con el síndrome del aquí mando yo, no se puede hacer nada, o todo lo que se hace al margen de lo que yo digo es un infundio o es desleal, y a partir de así no se pueden gestionar organizaciones, porque la organización acaba siendo tú, destruyes la organización a largo plazo. Pero yo voy a más, Rubén, piensa una cosa, estos mensajes son de 2020-2021. Acordaros que el gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición progresista para más de la democracia, se conforma precisamente a finales de 2019 y echa a andar a principios de 2020. Entre 2020 y 2021 es cuando tienen lugar estos mensajes. Recordemos que el relato del Partido Socialista por aquel entonces, concretamente el de Pedro Sánchez, era que él se había visto obligado no solo a pactar un gobierno de coalición con Podemos, sino a apoyarse en los nacionalistas como socios de gobierno, porque es que el PP no quería pactar, no quería facilitar, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, si esto hubiera sido así, yo estoy segurísima que estas conversaciones con Ábalos para trasladarle lo que opina sobre las críticas al pacto con Junts no hubieran tenido el tenor que tienen, es decir, hubieran sido de otra forma, mucho más livianas, en plan, mira, si yo entiendo que critiquen, o incluso hubieran hablado con él, porque recordemos que la mano ha dicho hoy en Alsina que por teléfono le había montado ya 3 pollos tremendos y que había perdido hasta las formas. Entonces, cuando a ti te están criticando simplemente por un pacto con los nacionalistas, un pacto que tú
llevabas meses convenciendo a la opinión pública española que no querías hacer, el tono agresivo no lo entiendo. No, pero si le dices, oye, pues yo te entiendo, yo comparto, ojalá no hubiéramos tenido que pactar con ellos, pero es que si queremos gobernar no nos queda otra, porque yo he intentado hablar con el PP. No hay nada de eso. Los mensajes denotan un absoluto convencimiento de que no es que no hubiera otra posibilidad, sino que esa era la opción deseada. Y si ya lo unimos a lo que ha contado por ejemplo Lambán en Alsina, que ha sido muy gráfico, es que es un señor que venía con una agenda de ruta muy bien planificada y que al igual la está poniendo en marcha. La está poniendo en marcha, ¿eh? Si lo que tenemos es un líder totalitario, pero al corte antiguo. ¿No os habéis preguntado más de una vez, concediendo que dentro del Ejecutivo haya algún perfil técnico, no sé, incluso me atrevería a decir, y entendedme bien, ahora termino de desarrollarlo, una Beatriz Corredor que pueda decir, oiga usted, el apagón, señor presidente, pues mira, ha sido por el mix de las renovables, todos los informes los dicen, nos lo llevan advirtiendo, pero bueno, esto pues oye, decimos que ya sabemos lo que es y vamos a tratar de evitar que vuelva a suceder. Yo creo que sería algo muy sensato, que también incluso podría encajar dentro de los mensajes del gobierno, pero aquí no, aquí se niega la mayor y de forma automática y por parte de todo el gobierno. Todos los ministros van a una, validan todas las barrabasadas que está llevando a cabo este Ejecutivo. No hay ninguna voz discordante. Después de escuchar a Lambán podemos hacernos una idea de que lo que tiene este señor dentro del partido y lo que tiene este señor dentro del gobierno es un régimen de terror brutal. Es un régimen de terror brutal en donde la amenaza es como te muevas y salgas de la foto, te defenestro. Y es más, Ábalos estuvo a punto de salir de la foto y defenestrarle hasta que le dijo, no, puedes seguir contando conmigo, hacemos esto, pero no te preocupes que yo no te voy a dejar de ser leal. Y eso es lo que estamos viendo. Con Vara lo vimos. O sea, Vara se quedó calladito y ahora tiene recompensa. Que está ahí en el Senado el tío cobrando un paseo. Pero que no hay nadie que diga o que se quiera apartar o que diga, oye, pues como hizo en su día Solbes, ¿no? Oye, yo estoy harto ya al ministerio, que pase otro y tal, en la época de Zapatero. No hay nadie que quiera moverse de ahí, que quiera salir de ahí o que se atreva a alzar la voz. ¿Por qué? Pues porque si esta gente ve que en el gobierno está haciéndose con todo el estamento judicial, está persiguiendo a los medios de comunicación, se está haciendo con los medios de comunicación a golpe de talonario, está persiguiendo todo lo que no le favorece y está penetrando en todas las instituciones, dirá, si esto lo está haciendo con todas las instituciones del país, que se ha cargado cualquier check and balance del que presumíamos en nuestra democracia, ¿qué no va a hacer conmigo? ¿Y os imagináis? Es que yo creo que aquí también hay que dar un palo importante a la oposición. ¿Os imagináis? Por ejemplo, una cuestión como que Telefónica, que un gobierno del PP se hubiera gastado en Telefónica 2.300 millones y que 3 meses después metiera al hijo de un presidente del Tribunal Constitucional propuesto por ellos ahí, tendríamos la cara de Conde Pumpido y de su hijo de los autobuses, como hicieron con el tramabús aquel. Que es un Begoña Gómez de la vida, ¿lo sabes? Tampoco tiene una licenciatura. Sí, que es igual. Eso es. Va a ganar 100.000 euros al año lo siento mucho por su padre, que parece ser que con los hijos no tiene mucha suerte, pero va a ganar 100.000 euros al año por ser hijo a de tenor de esto quién y lo que comentábamos al principio del programa, muy fuerte. De verdad, no hay nadie aquí que se plantee que es que la próxima vez que te vayan a subir impuestos, que es que te están estafando si se dedica a esos fines, que es que la próxima vez que te pidan solidaridad, que sepas que todo esto va para incrementar el tinglao. Hablabas de los ministros, pero y comparto la reflexión de Luis Fer. Diana Morant, Begoña Alegría, Félix Bolaños. Claro, si es que él también los ha sabido elegir. Begoña Alegría o Pilar Alegría. Sí, no, es verdad, sí, siempre me equivoco, pero en realidad es un error que, mira, queda bien. Porque, sí, porque las dos entran ¿Dónde va esa gente si dimite? ¿Dónde va? Sí, ¿Dónde va? Si es que en realidad él ha elegido bien los perfiles, ha elegido la típica organización en la que puede gobernar de una forma casi autocrática porque sabe que es que... Que nadie brille más que él. Ese es el leitmotiv actual del Partido Socialista. Pedro es la estrella que más brilla en el firmamento.
Una estrella que brilló mucho fue la de Ábalos, ahora ya no. Pero es verdad que en su momento es que tenía mucho peso. Es cuando empezaron a salir las informaciones en relación a don José Luis, Sánchez le mandó un mensaje de apoyo. Lo repasamos, Juan. Sí, vamos a rescatar uno de esos mensajes intercambiados entre Sánchez y Ábalos 4 meses después de la destitución de este último, en el que el presidente del gobierno pues le daba ánimos por todas las informaciones que estaban saliendo en la prensa. Vamos a ver ese pantallazo donde Pedro Sánchez dice: buenos días, José Luis, hace tiempo que no hablamos, te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que por desgracia estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. Gracias, presidente. Y luego, más tarde, un mes más tarde, le felicitaba el cumpleaños. Feliz cumpleaños, José Luis, un abrazo. Gracias, presidente, abrazo. Y luego le felicitaba a Ábalos a... 2 meses y medio después. 2 meses y medio después. Feliz cumpleaños, presidente. Abrazo, gracias, José Luis. Es un poco como una conversación de ex que no acaban de olvidarse del todo, ¿no? De su cumpleaños que, ¿no? Nunca has tenido esta duda yo creo que la hemos tenido todos. ¿Le felicito o no le felicito? La dejo hace poco y su cumple y dices, ¿qué haces? ¿Le felicito o no? Creo que siempre lo mejor en estos casos, sobre todo por Navidad, es el mensaje genérico estimado a te felicito la Navidad y quedas muy bien. O sea, yo soy partidario siempre de quedar bien en general. Luego nunca se sabe. Sí, pero esto ha sido... No me refiero a ese caso concreto, me refiero a la gente esta con la que antiguamente... Pero es verdad que parece que es una conversación así como de rollo de desamor, pero que no se olvida el uno del otro. Claro, luego cuando le dice Sánchez en otros mensajes, te he echado de menos trabajar contigo. Nunca sabes cuándo vas a necesitar un testigo a tu favor en un juicio. Es mejor en estos casos... No, pero recordemos el famoso... Es que Sánchez tiene la mejor hemeroteca del mundo. El que el mejor se hace oposición es él a sí mismo. Es él del Hemos pasado. sacado con Ana Rosa. Luego Ayuso y ya en tercera posición viene Milei. Pero recordemos todas las declaraciones en las que para Pedro Sánchez era un escándalo que Rajoy, después de estar señalado Bárcenas por la corrupción, se dirigiera a este señor y le dijera: sé fuerte, tal, que viene a ser como pues mucho ánimo y un abrazo, pues viene a ser una cosa parecida. Pues nada, aquello tenía trascendencia informativa y era una noticia gravísima que debía hacer caer a un gobierno, y esto poco menos que lo tiene... No lo van a denunciar, pero casi, porque esto no tiene ninguna relevancia. Si hacemos caso a lo que dice Óscar López, habría que perseguir al que ha hecho la filtración, juzgarle, meterle en la cárcel, y a cualquiera que se le ocurra difundirlo en pseudomedios, como en el que nos encontramos, pues también habría que procesarnos y llevarnos a la cárcel, porque... ¿cómo puede pasar que en democracia veamos publicado un mensaje del presidente del gobierno? Un correo, hay que perseguirla. Oye, un correo electrónico entre el abogado de un particular y un fiscal, eso que pase por el WhatsApp de una que trabajaba para el gabinete de Moncloa y al día y a las pocas horas aparezca publicado en un medio después de decirle a Lobato que va a salir publicado en ese medio, eso tampoco tenía trascendencia, no era una vergüenza. ¿Y de quién era directora de gabinete? Lo digo un poco por... Pilar Sánchez Acera. ¿Y de quién era directora de gabinete? Óscar López. Anda. No, y además aquello de confundir entre lo que es un particular y lo que es una persona que es presidente y otro que era ministro. Es que justificaron hasta la nota del Ministerio Fiscal, hasta la nota de la Fiscalía, donde precisamente se hacían eco de pormenores de ese correo, que eso sí que es un correo confidencial 100%, pues hasta justificaron que el Ministerio Fiscal publicase esa nota con detalles confidenciales del documento, porque es que es la verdad. Decían, es que esto es la verdad. Entonces la gente tiene que saber la verdad. Ahora los mismos, yo solo quiero poner negro sobre blanco la inconsistencia y la incoherencia. Esos mismos te están diciendo que es intolerable y está en peligro la democracia porque un medio de comunicación al que le han filtrado unos mensajes entre el presidente y un exministro y el secretario general del partido actual diputado, publique esos mensajes. Oigan, vamos a ver, no sé, sus votantes tienen que estar un poco danzando como locos. Tengan una línea clara, ¿sí o no? Y luego esa cosa... La semana pasada ponías la televisión por la mañana. Estaba Inchaurrondo. Oye, ahora vamos a escucharla. Y Inchaurrondo y el número 2, que también nos podemos referir a él como Robin. Si Bolaños es Robin de Sánchez, este es el Robin de hablando de sabotaje. Acaba el programa y estaba Javier Ruiz. ¿Lo vamos a escuchar también?
¿Quieres mira. que lo escuchemos? Y así... Pues claro, joder. Vale, pues venga, Juan. Los mejores amigos de Rubén. Claro, es que ya que estás dando los nombres exactos de los que van. Esta es la sorpresa de los lunes habitual. Cada vez que los veo me acuerdo de Rubén, o sea, es Sí, inevitable. porque Juana me manda un mensaje cada semana, a la semana, de hinchabrón para enfadarme. Cualquier día de la semana lo recibo. Sí, esto es que Rubén... Oye, cada uno tiene sus debilidades y el caso de Rubén es Silvia. Efectivamente, Silvia Inchaurrondo y por extensión Javier Ruiz, que han acudido prestos al rescate de toda polémica con respecto a los mensajes de Sánchez y Ábalos. La primera considera que no deja de ser la dinámica interna de un partido, que es lo más normal del mundo. Y el segundo directamente decía que era ilegal toda esta filtración. Vamos a escucharles. Estos mensajes no están vinculados a ninguna causa judicial ni revelan ninguna información vinculada a causas judiciales, ¿no? Nos lo acaba de citar el magistrado Joaquín Bosch y de momento no sabemos más que son mensajes, un contenido vinculado a la dinámica interna de un partido, una conversación parcial que nos han trasladado y que entra en la lógica de la dinámica de un partido. Esto es un uso partidista de lo judicial, de la UCO o de la Guardia Civil. Lo que estamos viviendo hoy, estas imágenes y estas conversaciones, es algo gravísimo. Uno no sabe si esto es juego sucio, si esto es lawfare. Pero desde luego, si no lo es, se parece mucho. Rubén, Luis Fer y Lupe. Enhorabuena, Ruiz. La verdad es que te estás ganando la renovación de tu programa. Es algo vergonzoso. Vamos a ver, la semana pasada Ha esta fichado gente... a su novia ya, ¿eh? Han ¿Quién es su anunciado la chica esta. Sí, Santa Olalla, ¿no? Es de... Uy, Santa- esa es una del PSOE que un poco limitada. Sí. ¿Es esta? Yo ¿Esta es no su lo quería novia? decir, pero... No me cuadra. No lo sé. O sea, me cuadra, no, es Es verdad. esa y la No, no, sí, no. la ha cosa es fichado. que Hoy estaba la en Radio semana Televisión pasada, Española el ya. lunes, mientras estaba Óscar Puente hablando de la Garduña, que había saboteado la vía del tren, tanto Inchaurrondo como Robin como Javier Ruiz hablaban de sabotaje. Esta semana, con las evidencias que tenemos, que es que esta gente, cuando publicó El Mundo lo de Luis E. Fuerte, es que Pedro Sánchez, se está riendo hasta Héctor aquí. Es que he estado tan trágico. Es que esto es claro. tragicómico. Recordad cuando lo que decía el propio Pedro Sánchez cuando salió lo de Luis E. Fuerte. Que le mandaba, le pedía a Rajoy que dimitiera, le pedía explicaciones con toda la lógica, de decir, ¿qué hace usted hablando con su tesorero, deseándole fuerza cuando está señalado dentro de un proceso judicial? Y ahora, esta semana, estos mismos palanganeros, porque son unos palanganeros, son periodistas del régimen, son periodistas del Granma, hablan de filtraciones ilegales. Ilegal porque lo diga usted. Es decir, estas son publicaciones periodísticas. Siempre están cumpliendo con la agenda del gobierno. Quiero recordar que el programa de Javier Ruiz cuesta 3 millones de euros. Quiero recordar simplemente que Silvia Inchaurrondo por 2 temporadas, por cierto, ahora toca renovación, no tengo ninguna duda que le van a renovar, veremos a ver la cantidad. 500, ¿cuánto era? 500.000 euros aproximadamente se lleva Silvia Inchaurrondo por 2 temporadas dentro de su programa. Es que encima, el problema es que para ser seguidistas, para ser propagandistas, se limitan a difundir consignas y de una forma muy rentable y de una forma que pagan los ciudadanos. Es que me parece absolutamente escandaloso. Esas palabras de Ruiz, ese editorial, es impropio de una televisión pública y además es que es mentira. Y de un tío que presume de ser un gran periodista de investigación, lleva toda la vida viviendo de ese cuento, criticando, diciendo, vamos, es que es tremendo. Es que decíais, no, es que el señor Sánchez pidió la dimisión del señor Rajoy por el mensaje a Bárcenas, que es el equivalente a lo que hemos conocido ahora. Pero no solo eso, es que en las sesiones parlamentarias teníamos a todo el arco parlamentario del Partido Socialista colgando y leyendo textualmente el mensaje de Bárcenas en cada una de sus intervenciones en las sesiones de control. Es que el señor Óscar López, que se llevaba las manos a la cabeza y decía que había que perseguir esto porque era un delito, en 2015 le echaba a Rajoy en cara el mensaje de Bárcenas y le decía que eso era para que dimitiera. Y ahora no. Ahora, hombre, si se publican mensajes de texto, si son de derechas, es una información veraz que hay que consumir y además hay que echársela en cara al gobierno. Si va contra el gobierno socialista es delito y hay que perseguirlo judicialmente. Es
el canuto en el que han metido absolutamente todo. ¿Que va en contra de Sánchez? Es delito, hay que perseguirlo, son informaciones interesadas, es lawfare, es bulo, es fango, todo lo que vaya en contra de lo que está haciendo nuestro gran presidente Pedro Sánchez, eso es bulo, fango y hay que perseguirlo. Y si son decisiones judiciales, es lawfare. Pero es que se lo ha comprado todo el mundo, que es lo que a mí más me alucina. Pero todo el mundo, ¿eh? No hay ni uno que disienta, ni un disidente. ¿Por qué será? Lupe. Correcto. Bueno, yo tengo que confesar que mientras que Juanan es el que le envía vídeos a Rubén de Silvia Inchaurrondo, yo lo fustigo con los vídeos del programa este, ¿cómo se llama? La familia de la tele. Yo me pillo después de la siesta, digo, a ver qué quiere Lupe. Lo hago los fines de semana y en horas intempestivas para torturarlo más. Pero la verdad... Te queremos a pesar de todo, Rubén. Estaba bien, me hizo un poco de gracia, la verdad. O sea, estaba bien decir Kiko Matamoros. Mira, a mí no me gusta, pero es la bumerada más repugnante que he visto en mi vida. O sea, es una cosa patética, vergüenza ajena, te juro, ¿eh? Sí. O sea, le dices a la IA que te represente la vergüenza ajena y no te saca ese vídeo. Pero vergüenza ajena, y yo creo que aquí deberíamos empezar a hablar de... ¿Esto podríamos considerarlo malversación de fondos públicos? No, hombre, con el Código Penal en la mano, ¿no? Lo que pasa bueno, es que pero podríamos ponerlo en duda. O sea, ¿qué servicio social está prestando Televisión Española con eso? Que no lo presten ya las televisiones. Es un atentado contra el buen gusto. A lo mejor hay que aplicar a la ley antiterrorista. Una cosa. Después de escuchar a Silvia Inchaurrondo... Después de escuchar a Silvia Inchaurrondo y después de escuchar al otro... Javier Ruiz, que va de serio siempre. A mí me repugna más Javier Ruiz. Es que fíjate lo que te digo. Es difícil la disputa, pero... Estos que han repetido como papagayos la chorrada del sabotaje de la extrema derecha con Aznar y Ayuso cortando cables en las vías del tren. Estos que han repetido eso, ¿qué servicio público están dando? Recuerdo yo que Silvia Inchaurrondo, y tú lo sabes mejor que yo, fue la que dijo que en una televisión pública no tenía cabida la mentira y que ya no es solo que había que penalizar la injuria y la calumnia, sino que también perseguir con el Código Penal la mentira. Pues esta y el otro hablaban de sabotajes. Entonces digo, oye, la familia de la tele, oye, que es un bochorno tal, pero ¿prestan un servicio público menor o mayor que los otros? Tengo esa duda, o sea... Perdona, pero Inchaurrondo estaba entre las firmantes de un manifiesto contra el golpismo judicial y mediático. Es verdad. Pero ¿cómo puedes tener tan poca vergüenza? Y acusó en Twitter a García Castellón de haber reconocido que había manipulado, o sea, que no le había dicho la verdad a alguien en relación a un tema judicial. Era todo mentira, porque García Castellón se refería a esa intervención en cuando él hacía de enlace judicial, de juez de enlace con Francia, precisamente en temas de lucha contra el terrorismo, con lo cual él no estaba viendo de que había mentido abiertamente en una causa judicial, porque los jueces de enlace no ejercen funciones jurisdiccionales. Pues lo puso en Twitter y lo mantuvo, no lo borró, aunque se le explicó. Esta es la señora que te va hablando de que hay que perseguir no sé qué de la mentira. Bueno, estaba repasando. Sí, te veo ahí muy concentrado. Ruiz. No, hombre, es que nos ha... A ver, sabéis que ha contestado, ¿no? ¿A quién? Sabéis que ha circulado el vídeo en el que veíamos a Javier Ruiz diciendo que era un bulo que hubiera... lo del apagón, sí, de apagón. Sí. Bueno, pues Javier Ruiz contestó y habló de... Para los ingenieros de la mentira, que los grabó, el vídeo que sacáis de contexto tiene 3 años, donde ya se está hablando de las posibilidades de que hubiera un gran apagón. No era verdad que el corte de gas de Putin provocara un apagón en España, no era verdad el sálvese quien pueda o el caos del Estado frente a las ratas luz. Ratas e ingenieros de la mentira. Hombre, que nos lo diga Javier Ruiz. Pues bien, ¿no? Pero luego yo creo que, a ver, hay una cosa aquí que no se nos puede pasar por alto en el análisis de los mensajes de lo que ha pasado en las últimas horas. Ya no solamente es que el presidente del gobierno le apoyara a Ábalos cuando habían salido, no era una cuestión especialmente de líos de faldas lo que estaba surgiendo. Había salido lo de los contratos de las mascarillas que después en aquella famosa auditoría de transporte se demostró que se habían firmado de forma irregular, que es decir, que el propio gobierno señaló esos contratos. Es que estábamos hablando... de que en el año 2023, es decir, después, le presentaron en las listas a las elecciones de julio de 2023, a las elecciones generales, a sabiendas de lo que era José Luis Ábalos, a sabiendas del por qué le habían destituido. Y eso es lo escandaloso y eso no trasluce especialmente después de esos mensajes, pero eso llegó
después. Y esta gente que da lecciones de periodismo, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Javier Ruiz, cuando habla del apagón, se debería replantear un poco el enfoque que tiene como periodista y en vez de empezar a señalar a otros periodistas que sí están intentando averiguar lo que sucedió, a lo mejor podía señalar al gobierno, que la semana pasada, por un lado, el presidente nos dijo que a lo mejor eso tardaba 6 meses y la ministra de Transformación Ecológica, Medio Ambiente, Sara Ahsen, habló de que a lo mejor no se saben nunca las causas. En eso tiene que estar un periodista, en por qué están intentando ocultarlo. Eso es lo que haría un periodista, pero no es el caso. No es el caso porque no es un periodista. Es activismo es puro un y duro. propagandista. Sí. Bueno, sí. Incluso peor que eso. Porque es verdad que, o sea, aquí hay varias en los mensajes que dices, oye, se está hablando de un informe de la UCO, que es verdad que cuántas veces hemos hablado ya de eso, Lupe. Va a publicar la UCO. Entonces algunos decían que esto no es, ¿no? No me digas que es esto. Ah, vale, no es esto. Vale. No, es que está un poco preocupado porque esto es como, ¿cómo se llama lo que tienen los niños en fallas? Que no es ni siquiera un petardo. Bombetas. Las bombetas estas. Es que mira, aunque fuera cierto que obrase en un disco duro del que se ha incautado la UCO. De Coldo, dice ahí. De Coldo, del que se ha incautado la UCO, esa información no sería tratada de cara a su aportación en un eventual informe porque es irrelevante para el objeto del procedimiento. A ver cómo lo explico yo. Para los crímenes por los que se está investigando al aforado, es decir, a José Luis Ábalos o a los otros que están siendo investigados. Entonces, sí que tiene trascendencia mediática, evidentemente, no solo por el hecho de cómo se critica y se intenta laminar a los críticos, como se está diciendo, sino porque tras conocer de los escándalos el presidente manifiesta su apoyo a José Luis cuando públicamente poco menos que se lavó las manos y dijo yo a este señor no lo conozco, pero eso no forma parte, puede que sí que forme parte de la información que está manejando la UCO, pero en ningún caso lo vamos a ver incorporado a un informe porque no tiene trascendencia para los delitos que son objeto de investigación. Vamos a ver si es verdad que sale el informe en cuestión, porque evidentemente que esa información, como ha reconocido el propio Ábalos, esté en un disco duro, significa que la UCO dispone de muchísima información, claro. Y eso va a salir. Que esa es la clave. O sea, la clave, y por eso están nerviosos, no por el contenido, sino porque dicen, coño... Si está esto, que no estará. Ese es el aviso. Este es el punto, claro. Decir, coño, que ya empezamos por aquí. He dicho una palabrota, perdón. Ostras, que empezamos por aquí. Juanín, vamos a ver Óscar López, que lo ha nombrado varias veces. Sí, hombre. Cada uno tenéis vuestras fijaciones. Tú eres Silvia Inchaurrondo, tú Óscar López. Lupe, ¿tú? Yo no tengo fijación, me gustan todos. Bueno, Sara Santaolalla no. No, bueno, entre esas hay varias que no... Pero sí, tenemos esas dos caras de Óscar López y vamos a rescatar ese momento del año 2013 al que hacía alusión Luis Fer. Aprovechó los famosos SMS de Rajoy a Bárcenas como arma política sin hacer mención ninguna a la gravedad de la filtración y ahora, sin embargo, pues calla. Esa filtración, califica esa filtración de muy grave y ha pedido que se investigue. Esto decía en 2013. Creo que usted será recordado como presidente del gobierno por una frase y por una acción. La frase fue decir, todo es falso menos algunas cosas. Pero, señor Rajoy, no se refería usted a la contabilidad del Partido Popular, que está más que probada. Se refería usted al programa electoral. Y la acción, señor Rajoy, fue mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza, diciéndole, calma, diciéndole, aguanta Luis, sé fuerte, aguanta Luis, sé fuerte. Esto era lo que decía en el año 2013 y esto es lo que dice ahora con lo que se ha filtrado de los mensajes de entre Ábalos y Sánchez. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno, me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando. Es muy, muy grave que se publiquen mensajes privados, personales, del presidente del gobierno, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial. Es muy grave y, por lo tanto, lo que no vamos a consentir, y desde luego lo que tienen que entender todos aquellos que están en esa campaña de acoso y derribo al gobierno de España es que no lo van a conseguir, que España va a seguir avanzando. Sí, el argumentario va flojísimo. Pero súper. Por favor. Es verdad que dicen la ultraderecha y la derecha, las dos. En este caso son las dos, hay distinción. Es ultraderecha y derecha. Sí, habla pero de derecha y a ver, ultraderecha. Óscar López también, como Sara. Así.
Hablan de ultraderecha y de derecha cuando luego siempre le dicen al PP que ya no es derecha, sino que es ultraderecha. Entonces ya no sé cuál es la derecha dentro de sus alegaciones a la derecha y a la ultraderecha. En fin, no sé, son trabalenguas un poco raros. Óscar López, qué a gusto estabas en Paradores y vaya marrón que te ha caído. Sí, ¿sabes? Porque además esto lo publicaron entre ambas aguas en el debate, que con Villarejo Óscar López estuvo pidiendo la información sobre las saunas de Begoña. Uy. Claro, por ahí van los tiros, porque todo el mundo decía, pero te regalo ir a la Comunidad de Madrid. ¿Pero qué regalo es ese? Si es que te van a machacar y te van a aplastar. Hombre, o sea, pero no hay nada de malo en un local donde la gente va, pues eso, como en Turquía, ¿no? Bañarse, darse ahí Tampoco tiene que pasar nada extraño. Alguna cosa más hacían. Pero el tema es Óscar López pidiendo esa información. Entonces Sánchez dicen que le tiene manía. Y a ver, entre Sánchez y Óscar López, ¿quién va a ganar? O sea, si esto va a hacer el mal... Pero volvemos a lo de antes, Jano. Óscar López, Óscar López podría haber dicho, pues no, presidente, yo no voy a ir a quemarme a la Comunidad de Madrid. Y te dicen, vale, pues tampoco en Paradores. Pues no, es que no se atreven a decirle que no, que me mandas a la hoguera, a la hoguera voy. Lo que decíais antes, que es un mandado. Un mandado es un pringao. Un pringao en el sentido que o haces esto o no te va a dejar en Paradores. Pero claro. es un pringao superviviente, ojo, Sí, lleva mucho. Ojo, que era el que no se acordaba de los motivos para votar a Rubalcaba. Es verdad. Que lo tenía delante. Oye, y aquí no se acuerdan. Es un hombre de principio. No se acuerdan de lo que promovió como secretario general del PSOE en Castilla y León en el Ayuntamiento de Ponferrada con Ismael Álvarez, el de Nevenca. De eso no se acuerdan, ¿no? Cuando hablan del caso Nevenca. Lo digo porque promovió la moción de ahí en el Ayuntamiento de Ponferrada. Yo el caso Nevenca ya sabéis lo que... Bueno, no me quiero meter ahí. Pero que este señor fue ahí y este señor salió a palos, perdió las elecciones de Castilla y León, salió a palos también con Tudanca, le dedicó... Es un perdedor nato, porque realmente al final yo creo que tampoco es muy buen estratega, es un mandado. Cuando los mandados les pones a la cabeza de algo, generalmente fracasan porque no se saben mover o porque realmente intentan saldar cuentas pendientes que tenían y lo hacen generalmente muy mal. ¿Y qué es eso del caso Nevenca? Es que yo no sé de qué estás hablando. De esto. Bueno, en el Ayuntamiento de Ponferrada, el Partido Socialista colaboró en una moción contra el alcalde que había del Partido Popular, en el que estaba entre medias Ismael Álvarez, que había sido el que fue condenado realmente por ese caso. Entonces Óscar López, que era el secretario general del PSOE de Castilla y León, promovió o apoyó esa moción. Pues para ser tan limitadito, secretario general en Castilla-La Mancha, presidente en Paradores, fue mano derecha de Pedro es conditio Sánchez. sine qua non. Si no eres limitadito, ya estás pero por encima de Sánchez y no puedes en el carril, Bueno, pero mira, Pachi López. O sea, y tampoco... Y es tonto. No me refiero por mucho que haya sido el Endacari, ¿no? Pues os voy a tener que dar la razón. Tenéis razón. Es que dime uno que brille. Es lo que dice más. Lupe, la tesis de Lupe, claro. No, eres a ver, corto, claro. Sánchez no En te el quiere. firmamento del PSOE, la estrella que más brilla tiene que ser Pedro. Y esto. Y tampoco es un gran genio. Es el drama. En general, está muy extendida. Sí, eso pasa en muchos sitios. Y es un drama. Es dramático, porque es lo que hace que cada vez lleguen arriba los mediocres, de hecho los más mediocres de todos. Eso de la moción fue en 2013, por cierto. Y de hecho Rubalcaba, lo estoy aquí leyendo, Rubalcaba se pilló un rebote importante con Óscar López por haber sido consciente de eso y no pararlo. Pues mira, yo la verdad es que no lo sabía. Pero bueno, hablando de gente que no es mediocre, que nos ilumina, nuestros queridos socios, que tenemos unos cuantos. Así que vamos a dar ya las gracias a Carlos de Madrid, Pablo de Barcelona, Lorena de Florida, Estados Unidos, expatriado Juanín, Álvaro, Madrid, Ángel, Fuenlabrada, Sergio, también capital del Reino, e Isabel, también de la capital del Reino. Hoy muy centro, todo, menos Varna, que tenemos uno, y Florida. Nos ha quedado muy jacobino hoy el club de socios, pero bueno. Pero sigue creciendo. Sí, no, esto es lo importante. De aquí abrir una delegación en Miami cuando quieras. Y mucho más que tiene que crecer. Sí, tenemos un montón de gente que nos ve desde fuera, pero muchísima. De hecho, al evento vino una chica de Qatar que me regaló tabaco catarí. Ya me lo fumaba, ya no queda. Pero muy bien. Es verdad, me acuerdo que me lo enseñaste. Catarí que te vi, dijiste. Catarí. Sí, muy bien. Lo has podido catar. Madre mía, estamos sembrados. No, el nivel, o sea, como no vamos a poder mejorar esto, vamos a despedir aquí en la cumbre. En la cumbre. Lupe, te veo el lunes que viene. Luis Fer, nos vemos pronto. A ti te vemos. Podemos inaugurar una sección de chistes de Rubén Arranz. Cuidado, yo lo dejo ahí, ¿no? Sí, muy partidario.
solidario, muy fan. No soy bueno, soy así un poco socarrón, pero no soy bueno con los chistes. De hecho, en el evento no voy a decir quién, pero me dijeron, oye, Rubén Herranz sería un humorista perfecto. Ah, sí, es verdad. A mí me lo dijeron también. Mejor que periodista, pero no buen humorista. Te vemos el viernes en lo que no te han contado. Aquí está. Y el lunes aquí en la tertulia. Juanín, nosotros nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere. Nuestro querido Héctor Los Bandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.